La División de Estudios Profesionales y la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud les da la más cordial bienvenida al cuarto ciclo de conferencias Una mirada desde la psicología, que se lleva a cabo en el marco de los festejos de los 50 años de la fundación de nuestra facultad. Saludamos al público que nos ve a través del canal de YouTube UNAM Psicología UDEMAT y a quienes nos acompañan en el auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la Facultad de Psicología de la UNAM. El tema de la conferencia del día de hoy es Suicidio, mitos y realidades. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Ricardo Trujillo Correa, quien es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Les recuerdo la dinámica de estas conferencias. Al final de la exposición de nuestro ponente, daremos unos minutos para dar respuesta a sus dudas. Invitamos al público que nos ve en el canal de UDEMAT a que nos haga llegar sus preguntas por el chat en vivo. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida al maestro Ricardo Trujillo Correa. Gracias. Venía por aquí de repente, se me ocurrió platicar un poco sobre este tema que es medio complicado. Entonces, antes de que iniciemos, voy a hacer una pequeña advertencia, porque generalmente esto va a ser importante. Y como generalmente, ya que algunos que han sido mis alumnos lo saben, el problema no es que hable, sino el problema es que me calle. 1 hora no es suficiente para mí. Yo puedo hablar 4 o 5 horas de corrido y no hay bronca. Entonces, ahora sí, por primera vez, hoy voy a copiar a Pablito Fernández y lo voy a leer, porque si no, no me daba tiempo de argumentar todo lo que hay que argumentar. Pero es muy importante que les quede claro y espero que con eso entonces puedan más o menos tener una versión general de lo que vamos a hacer. Entonces, la advertencia va así. No vamos a conversar sobre la inmensa aflicción que surge de la experiencia suicida, cómo definirla o qué tipo de etiqueta corresponde, ni tampoco hablaremos del dolor ensordecedor que se instala en aquellos que se encuentran cerca. Esta no es una plática para, por ejemplo, el público en general, más bien está dirigida hacia cuidadores de la salud, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, médicos, trabajadores sociales y a los que se dedican a la investigación. Siento que está muy fuerte, yo estoy muy fuerte. El voz me regresa mucho sonido. Puede ser que alguien cuyo enfoque no sea primordialmente la salud mental se encuentre con este discurso y quizá encuentre en él referencias distintas que le permitan entender de una forma más extensa esta propuesta para aprehender, con H, lo que sucede en este fenómeno que llamamos suicidio. La intención es poner duda, fracturar y finalmente derrumbar la seguridad que se ha depositado en lo que conocemos como disciplina suicidológica. Es nuestra tarea construir con ustedes una confianza menos ciega, menos inconsciente, una confianza más consciente, más lúcida, más reflexiva. No debemos olvidar que la ciencia no es un saber inmóvil y neutral, sino que, como apunta Denzin y Lincoln, cada investigador está impregnado por su ontología, epistemología, ética, estética y política del mundo. Lo chistoso es que un día publiqué algo así en el perfil, un perfil de Facebook, y empezó alguien diciendo, ¿cómo es posible que la psicología sea política? Pues, ¿qué no ves que la psicología debe ser ciencia neutra? Hay que investigar. Este es un debate que voy a ir argumentando. Entonces, es menester recordar que el conocimiento no se desarrolla en el consenso, sino en el disenso. Si les parece dudoso, podrían preguntarle a Galileo o a Copérnico. Hagan de cuenta que un día Copérnico agarró y dijo, ay, mira, o sea, tu iglesia, tu propio saber, y yo, Copérnico, mi propio saber, entonces cada quien con su propio saber. Pues no, lo que se suponía que debía de suceder es que debía haber una discusión y un choque de paradigmas. Solamente en el disenso es que el conocimiento avanzó. Entonces, vamos a disentir en este caso. Los invito a disentir conmigo. Primer caso y elemento. No sé si a lo mejor si bajan un poquito la luz nada más de esta para que sea más clara la pantalla y podría quedar un poquito mejor. O ya no se fue, ya me dejó ahí solo. Okay. Bueno, y entonces, este es el primer caso. Sale una nota en el periódico. Amaya Egaña, una exconcejal socialista de 53 años se suicida. ABC 2012. Empecemos por la pregunta. ¿Es el suicidio un efecto de la depresión? Ese titular se alzó en la primera plana de un rotativo español. Amaya Egaña se suicida. Inicialmente se interpretó como una tragedia individual, producto de una depresión aguda, pero se turnó pronto como el rostro de un suceso más grave de resonancia internacional. Después se reveló que los hechos se sucedieron en el instante mismo en que un séquito judicial ascendía por las escaleras
con la intención de proceder al desahucio y su posterior encarcelamiento. Pero la desgracia no terminaba ahí. En el marco del gobierno de Rajoy, estaba obligada a mantener el pago de su hipoteca con la pérdida de su propiedad. Fíjense cómo era la ley. Te ibas a la cárcel si debías. Tenías todavía que mantener el pago del crédito y aún así perdías la propiedad. La crisis económica global del 2008 había elevado las cuotas a un nivel inaccesible y como un eco de esa crisis, la clase política española delineó este sistema punitivo para prevenir la insolvencia de la gente. Este incidente desencadenó un debate internacional sobre la ola de suicidios como consecuencia de la nueva legislación hipotecaria, bautizada como la economía de los desahucios. Se estima que hasta 2016, en ese momento, 38 suicidios estuvieron directamente vinculados a la ley. A la fecha actual son calculados 112 suicidios relacionados con esa ley y en este escenario la violencia institucional y la del Estado emerge como la principal detonante de la crisis humanitaria. Como ven, no estamos necesariamente hablando de un problema de depresión. No fue la depresión, ni su compleja personalidad, ni la falta de autoestima lo que llevó a esta mujer a su trágico final. No solo enfrentaba la perspectiva de la cárcel, sino que debía asumir la deuda y la pérdida de su hogar y ahorros. Se hallaba carente de cualquier tipo de apoyo, tanto social como institucional. De hecho, se catalogó por sindicatos y organizaciones civiles como una forma de violencia institucional que se define como el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación. Pridmore y Bowen nos instan, en el 2009, a reflexionar sobre la simplicidad con la que como psicólogos abordamos el tema de suicidio. Y dicen, si intuitivamente creemos que los objetos más pesados caen más rápido que los livianos, del mismo modo tendemos a pensar que todo suicidio es el resultado de un trastorno mental. Y entonces sale esta frase que me pareció maravillosa mientras estaba preparando esta conferencia de Alberto Edelstein, a ver si lo pronuncié bien, Edelstein, que dice, del monólogo del individuo erigido como bastión de adoración, nuestro último y definitivo altar, junto con el concepto de libertad como vara de medida para la emancipación, emana un encanto irresistible de violencia. Me encantó esta frase, porque generalmente en esta cultura occidental capitalista posmoderna tendemos a pensar que el individualismo es una medida de éxito, es una medida de superar a los demás, ¿no? de avanzar, y sin embargo tiene mucho sentido esto que voy a hablar sobre el suicidio, porque vamos a identificar que más vamos a estar hablando de violencia institucional o social o de contextos de violencia que en realidad de, ay, pobrecito, estaba deprimido. Se los voy a poner con otro ejemplo justamente de que acabo de tener un paciente el día de ayer. Es como decirle a una mujer que es violentada, sufre violencia por parte de su pareja, es como decirle que su problema es que no tiene buenas cogniciones adecuadas o que está deprimida. Su problema no es ese, su problema es que le fueron cortados sus vínculos sociales, no tiene escapatoria y nosotros salimos con la chistosada de, ay, es que estás deprimida. Y bueno, incluso hasta me llegó ayer un correo comentándome ya esta ponencia por adelantado que me tocó sensiblemente porque justamente platica y explica esto. Y entonces, aquí hay una crítica a la psicología hegemónica que históricamente en México se construye a partir del modelo biomédico individualista. La frase de Pietro Ameglio también me gusta para reivindicar esta parte que dice, la única forma de reivindicar la individualidad es por encima de los otros. Y esto justamente es el origen de la violencia, porque si yo quiero imponer mi individualidad a otra persona, no hay posibilidad de negociar. Mi individualidad siempre va a ser superior a lo colectivo. Y si es superior a lo colectivo, la única forma que tengo es a partir de la violencia. Es por eso que el individualismo tiende a responsabilizar al individuo por sus circunstancias, lo que puede llevar a la culpabilización de las víctimas. Por ejemplo, si alguien se encuentra en una situación de pobreza, el individualismo podría argumentar que es debido a su falta de esfuerzo o habilidades personales, ignorando las estructuras sociales y económicas más amplias que pueden contribuir a dicha situación. Esta es una forma de violencia simbólica, como lo argumenta Jean-Pierre Bourdieu, pues impone una visión de mundo que culpabiliza al sujeto por condiciones que en muchos casos escapan de nuestro control. El individualismo también puede erosionar la solidaridad social y la cooperación comunitaria.
Cuando las personas se ven a sí mismas como individuos aislados, en lugar de como parte de una comunidad interconectada, pueden perder la empatía y la comprensión por los demás, lo que llamamos comúnmente la ruptura del tejido social, pudiendo conducir a formas de violencia indirecta, como afirma Durkheim en su clásico libro sobre el suicidio. Los que somos académicos oímos esta idea, es que no has obtenido tu definitividad, no tienes buen PRIDE, seguramente porque no te esfuerzas lo suficiente, dejando de lado, por supuesto, todas las otras variables de violencia institucional que no son consideradas. Por ello, en el fin de reivindicar una perspectiva crítica de la psicología que regrese la voz de quienes se les ha invisibilizado, procederemos a argumentar esta posición. Eso y más de lo que se escucha en la práctica clínica y por además haber vivido una experiencia relacionada con una persona cercana, es que me interesó adentrarme a este tema más detalladamente. El consenso de la comunidad científica. Van a encontrar cientos y cientos de artículos que dicen: el suicidio viene de un trastorno psicológico. Álvarez Fontanella, Borges et al. 2010. Este de Borges et al. Lo vamos a ver más adelante porque además ustedes saben quién participa aquí de coautora, nuestra directora, por supuesto. La depresión, Goodell, es baja autoestima, es por el fatalismo, es por las relaciones fallidas, es por un trastorno limítrofe de la personalidad. Y ese es el consenso de la comunidad académica. Entonces el suicidio suele atribuirse como el resultado de una psicopatología, como la depresión, una condición biológica, la presencia de bajos niveles de serotonina, una personalidad deficiente, la baja autoestima. Frente a la perspectiva dominante en el ámbito de la salud, surgen voces disidentes que critican la tendencia a normalizar el suicidio como un fenómeno exclusivamente individual. Ellas denuncian que este enfoque encubre esta forma de violencia por parte de los profesionales de la salud y violencia simbólica en los discursos de los medios de comunicación. Esto no lo digo yo, lo dice Pridmore en el 2015. Y por ejemplo, entonces, Reynolds tiene una aseveración muy interesante cuando dice: los efectos de la representación social del suicidio en círculos científicos, medios de comunicación y personas relacionadas son, número 1, cuando decimos que se suicidó porque estaba deprimido, estamos oscureciendo la violencia del contexto. Seguramente la persona sufrió toda una serie de violencias que están invisibilizadas, que no aparecen, que no fueron asumidas, y que lo más sencillo es decir que estaba deprimido. Tengo muchas ganas de leerles ese mensaje que me mandaron en la noche para mostrarles un ejemplo y un caso de una mujer que decía efectivamente, se la pasaban diagnosticándome, se la pasaban diciéndome, es que tienes baja autoestima, y en realidad mi problema es que estaba siendo violentada por mi esposo. Tan sencillo como eso. Y además no me dejaba salida, me había cortado todas mis relaciones, no tenía recursos económicos y me salía la psicóloga con la batea de babas de decir, estás deprimida, no te quieras suicidar, ve la vida que está bien bonita. Se me hacía ridículo. Y entonces, bueno, en una de esas, si me da tiempo, hasta les leo el mensaje. Número 2, se oculta la resistencia de la violencia. También el suicidio no nada más es un problema de me agredo, puede ser una forma de resistencia. Ahorita les voy a dar ejemplos. Se oscurece al perpetrador de la responsabilidad, por supuesto, la sociedad, los grupos sociales, la familia, la pareja, y se tiende a culpabilizar a la víctima. Y esto no lo digo yo, lo dice Reynolds. Y es una reflexión muy importante porque la mayoría de esta visión psicológica es agarrar y categorizar, decir tienes personalidad limítrofe, es tu diagnóstico, es que pues no fluyes o no has cerrado ciclos, cosas así, ¿no? Que de repente es hasta ridículo y da coraje. Por ejemplo, me gustó mucho esta psicóloga, se las recomiendo mucho que la vayan siguiendo, Sana Hassan. Ella, por ejemplo, publicó una reflexión muy interesante, por ahí lo tengo en mi página de Facebook, donde dice, soy psicóloga y creo que nos han dicho mentiras devastadoras sobre la salud mental. La reflexión pasa de boca a esta lectura donde esta autora dice, una psicóloga clínica que ha ejercido su profesión en los servicios de NHS, o sea, el Servicio Nacional de Salud de Estados Unidos, durante una década, confiesa ser testigo directo de cómo fallamos a las personas al atribuir sus problemas únicamente al interior, como si se tratara de alguna clase de trastorno mental o problema psicológico y por lo tanto despolitizar la angustia. ¿Cómo podrían realmente ser efectivas 6 sesiones de terapia cognitivo-conductual? Diseñadas para atacar patrones de pensamiento infructuosos, para alguien que vive en la incertidumbre de cómo alimentará a su familia una semana más. Los antidepresivos difícilmente podrán exigir el constante trauma racial que un hombre negro soporta en un ambiente laboral hostil. La etiqueta de un trastorno psiquiátrico a las víctimas de violencia sexual
En un mundo donde cada semana 2 mujeres son asesinadas en su propio hogar, poco contribuye a garantizar su seguridad. No resulta sorprendente que la atención plena, mindfulness, ofrezca escasa ayuda a los niños sometidos a la pobreza, a la presión de sus pares y a un entorno escolar dominado por exámenes competitivos en el que la intimidación y el daño derivados de las redes sociales son una constante. Por cierto, acaba de salir la nota, como por mi esposa veo muchos encabezados y notas rusas, de 2 adolescentes que se suicidaron, 2 hermanas gemelas se suicidaron en Oviedo, España, porque estaban siendo constantemente bulleadas en España por ser rusas. Entonces díganme que su problema era porque estaban tristes o no tenían buena autoestima o les faltaba técnicas de... Ahí había una violencia, y una violencia que más bien teníamos que haber detectado y haber evitado. Así deduzco que como psicólogos y profesionales de la salud nos vemos obligados a reflexionar profundamente sobre el paradigma que sustenta nuestra disciplina. Ahí está, me siento en consejo técnico. Especialmente en este asunto tan doloroso que con un manejo incorrecto solo contribuye a ocultar las responsabilidades donde nos comportamos simultáneamente como víctimas, victimarios y cómplices. Es que me enojo en consejo, ya ven. Y bueno. Y estos son los 3 mitos que voy a trabajar el día de hoy sobre suicidología. Hay muchos más, pero estos me parece que son los más importantes y lo que además me dio tiempo para la hora. Mito número 1, el suicidio es un acto individual, ¿no? Pues yo solito ahí en la regadera y bueno, y me corto y no sé qué, no sé cuánto. O lo hice porque pues tenía malas cogniciones, mi serotonina estaba baja y mi problema es la baja serotonina. Mito 2, el suicidio es efecto de un desorden psicológico. Típico, ¿no? Y además van a encontrar toda la psiquiatría dominante y predominante sobre este sentido. Y mito 3, que va a doler más, la suicidología es una ciencia. Vamos a ver que esto tampoco les gusta a los acólitos, y así les llamo, los acólitos de la ciencia, que realmente la ciencia tampoco ni es tan científica ni tan verdadera como quieren, porque realmente tiene muchos problemas, tiene muchas cosas que ir argumentando, pero estas cosas no las ven. Entonces pareciera, dicen, es que nada más lo basado en evidencia es lo verdadero. Bueno, hay muchos elementos para descubrir y argumentar. Me voy rápido porque si no, no va a tocar terminar toda esta información, ¿no? Entonces, aquí en el mito número 1, se demostrará que no es un acto individual el suicidio, ni efecto de un desorden psicológico, sino un acto colectivo con historicidad e implicaciones éticas, políticas y sociales de naturaleza compleja y plena de sentidos. Aquí está la definición epistemológica de lo que debería ser un acto, ¿no? Y en este caso, pues está la frase que también me gusta mucho de Helvig y Gabr, que dice, la intervención en salud mental prefirió masivamente la perspectiva de medicalizar y tratar al individuo como objeto, en vez de optar por la politización y la colectivización. Así es como se nos enseña el 95% de la psicología, que todo es un problema del sujeto, del individuo, sensación y percepción, cerebral, neurociencias, y la otra parte, la politización y la colectivización de la ayuda, de las intervenciones, está totalmente fuera de lugar. Y en este caso, por ejemplo, me fascina este dibujo cuando lo encontré. Se atribuye la enfermedad a un trastorno mental, lo diagnostica universalmente y la clasifica en función de los síntomas, como dice Werham. Todo esto está citado, nada me lo estoy sacando de la mano. Sin tomar en cuenta el estrés y el sufrimiento humano causado por los movimientos políticos y la patología social, como dice Kira en 2014. ¿A poco no está padre este dibujo? Este es un psicólogo. Está todo devastado y todavía el psicólogo dice, creo que este joven koala tiene un problema mental. Esa es justamente la forma como nosotros como psicólogos trabajamos esta atribución de lo que implica, en este sentido, la manera como vemos a nuestro paciente. Y entonces sería empezar a cuestionar este tipo de perspectiva que trae implicaciones en la forma como intervenimos directamente en nuestros pacientes. Y por eso es que dice de repente Casados, Gontier y Rovalietti, la representación social hegemónica del suicidio es una forma de revictimización. ¿Sabes? ¿Qué nos está diciendo con esto? Esta visión ingenua desde la perspectiva del actor parte de la socialización médica, de la metáfora médica del cuerpo reparable y el patógeno que se remueve, lo que extrapola a otros saberes y define a un sujeto solipsista, sin historicidad y responsabilidad de sus actos, nos dice Rovalietti, lo que produce un discurso médico acrítico, que asume erróneamente a su paciente como una persona alienada a la que debe establecer la etiología y corregir la anomalía patológica, nos dice Gontier y Casado.
Se los voy a poner en otro término. Es como estudiar, como si la psicología estudiara Robinson Crusoe, aislados en una isla y sin viernes. Eso es lo que hace la psicología, estudiar Robinson Crusoe, gente aislada y bueno, pues ahí te estudio y todo eso. Ese es el objeto de estudio de la psicología. Y entonces siempre les hago este ejercicio a mis alumnos, en ciertas materias, no en todas, de que de repente métanse a Google y busquen la palabra suicidio, adicto, depresión, y siempre van a encontrar esta representación social. Y la asumimos. Y entonces vemos el suicidio, la adicción, la depresión como la representación de personas solitarias, en colores oscuros, sin movimiento y ensimismadas. Y esta representación social dominante como alguien cacha un virus, zombie, y no queda más que observar cómo lo contamina y lo convierte en un sujeto alienado. Entonces, generalmente el profesional piensa esto como una persona alienada, que no tiene responsabilidad, que así como yo puedo cachar un virus, pues también puedo cachar una depresión y por lo tanto es por eso que de repente está así, pobrecito, ¿no? Vamos a ayudarlo. Bueno, ahí tengo otro análisis, hice un día un análisis semiótico en un congreso del suicidio de 2015, el cartel era más o menos así, 2 manos, una que venía de arriba y una que venía de abajo. Entonces ya de entrada semióticamente hay algo que hablar sobre cómo el experto se considera en este sentido, si como realmente el experto está en un nivel superior, por encima del suicida. ¿Qué pasa? Ustedes dicen, pues sí, ¿no, profe? Pues ¿cómo no va a ser así? Pues cuando sucede eso, lo que pasa es que no le das voz al sujeto y por lo tanto le impones un saber, que no es el saber del sujeto, sino es tu propio saber al respecto del evento y por lo tanto aplastas su subjetividad y no estás entendiendo absolutamente nada. Lo voy a argumentar todo esto, no se me queden así espantados. La perspectiva biomédica y la individualización de la patología omite centrarse en lo que realmente importa, cómo nuestras intervenciones afectan la vida del paciente. Este autor es fundamental, váyanlo a empezar a buscar artículos y todo eso, porque este se va a volver clásico en unos años. Vanos es un autor muy interesante que yo les recomiendo que lo vayan siguiendo, porque incluso la Organización Mundial de la Salud está cambiando sus paradigmas de intervención, justamente por este tipo de corrientes. Y necesitamos entonces reconocer que como psicólogos estamos limitados por las categorías que hemos heredado. No lo digo yo, lo dice Gergen. Y volver a poner a prueba nuestras premisas. Esto no debe ser un ejercicio marginal, sino normalizado en nuestra disciplina. ¿Quién les dijo que la psicología ya la inventamos y se quedó ahí y ya no podemos que cuestionarla y más que nada más operarla? Al contrario, en la historia de la ciencia hasta la física está cambiando de paradigma constantemente. Hace 20 años acaban de descubrir la energía oscura y nosotros andamos con que no, pues sí, las categorías diagnósticas siguen siendo válidas. Oh, por favor. Y entonces vamos a documentar con más ejemplos para que vean que no nada más estoy hablando así por hablar. Llegamos al entendimiento que entonces el acto suicida más que identificable consiste en un fenómeno complejo que puede por diversos motivos escapar de nuestro entendimiento inicial. Y vamos a ver, el intento de suicidio de una adolescente norteamericana de origen mexicano. Ahí está el artículo por si lo quieren ver, está muy interesante. En un principio, ella es caracterizada como una personalidad frágil, inmersa en la complejidad de la edad crítica adolescente, pues claro. Hasta aquí la historia parece validar la visión comúnmente aceptada de las causas que propician el suicidio. Tenemos psicólogos aquí especializados en la adolescencia, que en el fondo es una mirada adultocéntrica, que les imponemos un saber sobre cómo debe ser el adolescente. Y la intervención de la salud propuesta giró en torno a la medicalización y la terapia, ambos abordajes empañados por un matiz adultocéntrico y el énfasis de los síntomas manifiestos. No obstante, el autor toma el caso y con una mirada cualitativa, descubre una narrativa que permanecía oculta, un entramado de violencia familiar y degradación. Su padre la despreciaba constantemente, la consideraba una carga, no la reconocía como hija. Tenemos una hija que no vale nada y ella sola nos mete en problemas. Estoy citando directamente. La joven, consumida por la culpa, entendió su acto suicida como un sacrificio para liberar a su familia del peso que representaba, asumiéndose como responsable del daño que les había infligido. En esta tesitura es imprescindible comenzar a reflexionar que el acto suicida no brota de la espontaneidad ni emerge de la soledad, sino que a menudo está entrelazado con escenarios de violencia que rara vez son tomados en cuenta. Y Nole justamente toma primero el medio de comunicación, toma el artículo que habla sobre de ella, donde dice, pues sí, pobrecita, la atendimos con esto, y se va a investigar directamente con método cualitativo y encuentra otra realidad totalmente diferente que quedó totalmente eclipsada.
Otro caso, suicidio es un acto pleno de sentidos y colectivos. Lester, Tyson, Carbonell, Orri, hay muchos artículos en referencia a esto que ustedes pueden revisar. Los casos típicos nos revelan que cada pensamiento suicida, cada intento, cada acto consumado está cargado de múltiples significados. No es la caja negra del conductismo, sino como Brunner especifica, el acto y su significado están entrelazados. La interpretación de un acto y su consecuencia de significado son resultado de un largo proceso de negociación social y cultural. Si yo hago así, háganle como quieran, pero con neurociencias no lo van a entender. Lo único que van a entender es cómo se mueve, pero ¿qué van a entender que es esto? Perdón, pero no se entiende. Por ejemplo, en un estudio Orri documenta un intento de suicidio enmarcado en la agresión hacia los demás y que además me dijeron, yo haciéndole así, y dicen, no, es que es así, bueno, depende también del concierto. Una cosa es que es con banda machos, otra cosa es que si es un concierto rockero, ponqueto, yo no sé. Y ahora que se vienen, ¿quién? Los Fabulosos Cálidas, nadie lo va a hacer. Entonces, esto tiene significados diferentes, culturales, sociales. Hay una negociación constante de estos significados. Por ejemplo, en un estudio, Orri documenta un intento de suicidio enmarcado en la agresión hacia los demás, una especie de represalia. Estaba convencido, estoy citando, estaba convencido, decidirlo hacerlo por venganza. Esto es lo que obtienes por tratarme así todos estos años. Ahora mírame y sufre. Así, el acto suicida se convierte en el mensajero de una revancha amorosa con un destinatario específico, no en una depresión. Desde esta perspectiva, el suicidio se comprende como un acto colectivo en construcción, una forma de comunicación exitosa o fallida, dirigida hacia otro, presente o ausente, real o ficticio, concreto o abstracto. Es por tanto más que un simple cese de la vida, nos dice Carbonell. Es una continuación y alteración de la relación con el mundo y con tu temporalidad. Es decir, si se imaginan la escena de una persona en una tina cortándose las venas, aún así cuando está sola, no está sola, porque está en un acto de escenificación hacia el otro, ¿no? Y eso ya de entrada debería investigarse de manera diferente. Este cuando lo leí me resultó muy interesante, El suicidio en el Golden Gate, es un artículo de Rosen del 75. Ahora nos adentramos en un análisis desde la óptica goffmaniana, es decir, la interpretación del suicidio como una dramaturgia meticulosamente ensayada, donde se selecciona cuidadosamente el instante, el escenario, el método y demás circunstancias con la intención de maximizar el impacto y enmarcar el acto suicida de acuerdo a la visión del actor. Esto lo dice Lester en el 2015. De manera análoga, Rosen, en uno de los pioneros estudios cualitativos sobre suicidio, desgrana la paradoja inherente de la necesaria escenificación del acto suicida en personas que sobrevivieron a un intento de saltar desde el Golden Gate en San Francisco. Yo hasta me acuerdo haber visto caricaturas con Piolín y todo esto ejemplificando esa idea, ¿no? Bueno, hasta Don Gato, Cucho, que un día se quería matar así. Un elemento crucial en la elección del escenario fue la correlación que establecieron entre el puente y su propia muerte. En otras palabras, vislumbraban un final dramático, con un halo de estética y romanticismo, un montaje en perfecta sintonía con su trágico desenlace, y le decían al terapeuta, yo ya no tenía más que vivir, pero qué mejor lugar para poner fin a la vida que este. Entonces, si se fijan, no era nada más una depresión, también hay un acto estético en esto. Puede gustarles o no, este no es el tema, aquí no vamos a moralizar, pero para que se entienda cómo de repente somos nosotros que vamos más bien con nuestra ideología judeocristiana a sancionar inmediatamente, enfermo, se quiere matar por enfermo, y eso tiene más que ver con las raíces judeocristianas de nuestra cultura. Luego está otro, que también muy poco se comenta, el suicidio como un acto de resistencia. Ahí están los autores. Encontramos intentos de suicidio que se sostienen en la percepción del acto como resistencia frente a la violencia, donde la autolesión emerge no como una muestra de tristeza, sino como el intento fallido de emancipación. Meng, que es una autora china, lo documentó en 2002, identificando el suicidio como un gesto de rebelión y venganza contra el patriarcado en la China rural contemporánea. El cine actual está impregnado de este tipo de matices, como se puede apreciar en la película de Thelma y Louise, ¿se acuerdan? La noche oscura del alma, Las niñas de Quispe, Los suicidas. Hay muchas películas que trabajan justamente esta temática. Y ya de manera más popular encontramos el ejemplo connotado de Titanic, interpretado por Kate Winslet, donde Rose contempla el suicidio
no a causa de la tristeza, sino por verse atrapada en una situación de la que no puede escapar. En su percepción, la única salida es un destino del matrimonio no deseado en el suicidio. Sin embargo, al borde del acto, Rose, mediante Jack, toma conciencia de que no desea la muerte, sino liberarse de su esclavitud. Esta revelación la guía a optar por una vida llena de significados. Bueno, y después le dijo, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a... Y lo dejó ir. Pero bueno. Aunque también de repente viene Leonardo DiCaprio y te da una plática y dices, pues yo también, a ver, convénceme. Y en este caso entonces vemos, por ejemplo, el suicidio que no parece, otro problema de la categorización del suicidio. También nos enfrentamos a la indeterminación del acto suicida como un evento objetivo, medible y verificable. De aquí Ledesma nos presenta el retrato de una mujer de mediana edad en Boston, cuyo alcoholismo y comportamientos riesgosos la sumergen en una vórtice autodestructiva expectante de un desenlace fatal. Esta manifestación puede ser interpretada como una forma de suicidio bajo el radar, en tanto que raramente se identifica y se registra como tal y por ende elude las estadísticas. En la semiautobiográfica novela de John O'Brien llevada a la pantalla en la película Adiós a Las Vegas, bajo la dirección de Figgis, se arroja luz sobre esta variante insuficientemente explorada. Otro ejemplo lo aportan Kidd y Kroll, quienes documentan que en el 22% de los casos, las personas involucradas en drogadicción y prostitución pierden interés en su vida y salud, emprendiendo una lenta marcha hacia la muerte. La única diferencia es, digamos, la velocidad. El no suicidio, este es también algo que documenta Balak y Diggle y Fox de maneras diferentes. Incluso nos presenta un tipo de suceso que desafía la categorización convencional del acto suicida. Identifican a supervivientes etiquetadas como suicidas que no tenían la intención de actuar de tal modo, sino, sin embargo, de manera involuntaria pusieron su vida en peligro. Y ahí es el caso. En México nos encontramos con el misterioso caso de un niño de 10 años en Coahuila. Durante el día cuestionó a su madre, ¿qué se sentirá ahorcarse, mamá? Por la noche el pequeño fue hallado colgado con un cinturón en su cuello. Para los padres no había indicio alguno de que sugiriese el suicidio. Queda en el aire si se trató verdaderamente de un acto suicida, un acto de autolesión o más probablemente una desafortunada experimentación que culminó en la tragedia. O sea, el niño, según la nota, había visto en la televisión cómo alguien lo estaban ahorcando y entonces pues tuvo la idea y dijo, ¿y qué se sentirá estar ahorcado? Va con la mamá no lo atiende, no lo supervisa y ya cuando lo encuentra ahorcado. No sabemos si realmente, porque a partir de esta nota empezó a salir en los medios de comunicación, aumento de suicidios infantiles. Y dices, a ver, vamos a ver, a profundizar y qué fue lo que pasó. No sabemos, yo no puedo decirles qué fue lo que pasó, pero por la historia de los padres, probablemente el niño lo que haya hecho es experimentar, se equivocó, se le pasó la mano. Y estos ejemplos nos llevan a preguntarnos si no contamos con una forma de determinar el acto suicida o la ideación suicida como elementos objetivos, mensurables o cuantificables. ¿De dónde viene nuestra certeza para atribuirlo como un acto solitario de una persona? ¿De dónde viene nuestra certeza para atribuirlo como un acto solitario de una persona sin historia ni contexto? Luego viene el suicidio altruista, ahí están los autores. Al revisar los casos planteados, advertimos que hemos delineado ya las categorías clásicas por Durkheim. Quien quiere investigar el suicidio, pues ya lea Durkheim, ahí está, ya todo. Mucho de este caso clásico, los psicólogos muchas veces desconocen este texto, y sin embargo es un texto importantísimo, porque ahora en este caso nos falta, vimos el suicidio egoísta y el anónimo, pero sin querer nos resta el suicidio altruista, una variante menos común en Occidente por su profunda vinculación con un alto grado de compromiso comunitario, algo que es carente, por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana. Consideremos el caso de un hombre bomba en Erbil, Irak, que se inmola. Es habitual atribuir tales actos al extremismo islámico. En los medios de comunicación, personas extremistas llegan y se inmolan. Usó una bomba, y así hasta en las películas, ¿no? Los vemos así como en la película de Contacto, al cuate blanco de ultraderecha que se va a inmolar y entonces por un valor mayor, como si fuera una especie de extremista, pero rara vez se describen las condiciones de presión social, opresión histórica, pobreza, educación limitada, marginación social e ideológica, defensa de la nación propia contra la ocupación extranjera, venganza, que subyacen a estos sucesos. Tengo muchos más ejemplos de esto, pero lo voy a cortar para hacerlo más rápido.
Un ejemplo más de este suicidio altruista, pero esta vez obligatorio, se da en el juicio de Sócrates, acusado de subvertir la creencia en los dioses y de corromper a la juventud. Condenado a muerte, rechaza la posibilidad del exilio y por lo tanto de salvar su vida, ya que ello supondría contravenir el principio mismo de su vida, no responder jamás a la injusticia con otra injusticia. No es solo un acto ético, sino la defensa ética más profunda de la vida misma, al obligarse a no violar las leyes de la ciudad de Atenas, aceptando paradójicamente la muerte. Por supuesto, este tipo de suicidios son menos comunes, pero si se fijan, es un acto mucho más complejo. Tenemos entonces que el suicidio se caracteriza por la multiplicidad, la inestabilidad del contexto social, la complejidad de la contingencia histórica, ahí están los autores, y su definición aún queda a debate. Entonces, en la revisión de la literatura encontramos violencia familiar, acoso en línea, violencia política y social, una forma de venganza, una escenificación dramática, un acto estético, liberación del otro, morir lentamente por volición, un suicidio que no tenía la intención de serlo, altruismo, fatalismo, actos heroicos y una forma de oponerse a la sociedad contemporánea. Con esta breve compilación hallamos evidencia para proponer que el suicidio se caracteriza por esta multiplicidad y el entendimiento de sentido común del suicidio se continúa entonces debatiendo entre profesionales de la salud, dice Poulot, sugiriendo que en la materia de las causas del suicidio no es tan evidente como se cree. Tenemos, dice Jaworski, tenemos un vocabulario empobrecido para entender cómo el sujeto negocia una serie de cambiantes procesos, contextos y realidades que incluyen vivir y morir, por lo que debemos apelar a una suicidología ética y crítica. Segundo mito, el suicidio es efecto de un orden psicológico. Esta es una de las más comunes. Es difícil pensar de otra manera, nos dice Marsh, o imaginar programas de prevención que no se relacionen con la enfermedad mental, detección y tratamiento. Como que estamos muy metidos en este paradigma y nos es difícil pensar desde otra manera. Ya les veo algunos sus caritas. Bueno, y sí, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿No? ¿Que nos volvemos activistas sociales o qué? Pues no, hay muchas formas de trabajarlo, el problema es que las desconocemos y no las hemos abordado. Al respecto, Waters nota que desde décadas pasadas el entendimiento occidental biomédico y psiquiátrico de enfermedad se diseminó agresivamente alrededor del mundo, reemplazando varios entendimientos culturales, sociales y personales de lo que es un síntoma. Y otra frase de Sana Hassan, que yo se los recomiendo, síganla en Twitter, escribe cosas muy interesantes, ahí tiene. Dice Sana Hassan, si una planta se estuviera marchitando, no la diagnosticaríamos como el síndrome de la planta marchita, sino que le cambiaríamos sus condiciones. Sin embargo, cuando los humanos sufrimos en condiciones insoportables, se nos dice que algo anda mal en nosotros. El experto suicidiólogo entonces nos está mirando a través del lado equivocado del telescopio. No lo digo yo, pero luego, ay Ricardo, no sé. Webb 2010, que dice el investigador y en su inconsciencia de este proceso, se aproxima a su objetivo de una simplicidad ingenua, definiendo a un individuo como un potencial suicida, se le objetiva y categoriza, que además ya tienes el estigma de lo que eso implica, que además quítatelo, ¿no? Ah, eres potencial suicida, eres un depresivo, eres no sé qué, quítate ese estigma. Y entonces todo se mide por la talla de se ajusta a todos. La etiqueta entonces es como si te estuviera midiendo la temperatura, es algo objetivo. El resultado de esta es una deshumanización, una objetivación que deja a aquellos bajo tratamiento despojados de su individualidad. El papel desempeñado por el modelo médico en la gestión de los pacientes suicidas, por tanto, tiende a victimizar al sujeto. Además, no debemos olvidar el debate en curso sobre el papel de diagnóstico en la psicopatología, que según algunas corrientes modernas, como el transdiagnóstico, es de escasa utilidad clínica. Da lo mismo si lo diagnosticamos, las intervenciones generalmente siguen siendo las mismas. Bueno, los basados en evidencias no estarán tan de acuerdo. Este estigma repercute en la familia del sujeto y en su entorno social y en él mismo, como nos dice Rom. La persona se ve reducida a una mera etiqueta y a una categoría que es objeto de debate, dejar de ser una entidad humana para convertirse en un ente encasillado, un simple signo en una categoría controvertida. No sé si hace poco a algunos de mis alumnos les dije, hace poquito me presentaron una persona, pero me la presentaron por su patología. Ah, es tal persona que tiene TDA y no sé qué. ¿Por qué me la presentas con la supuesta patología, no? Mejor preséntame como una persona normal. Y entonces está interesante que empezamos a normalizar esto. Los mismos alumnos te dicen, oye, perdón, no te puedo entregar mi tarea porque tengo TDA.
Me estoy acordando de una universidad. Y entonces, en este caso, así te dicen, es que tengo TDA y perdón, pues no te puedo entregar la tarea. ¿So? Pues entonces no puede costar la licenciatura. Ustedes dirán, pero qué insensible, Ricardo, es que hay que darle apoyo. No, no, no. Hay que cuestionar primero si realmente esto del TDA no sirve como una etiqueta de desresponsabilización. Y decir, pues usted hágase responsable de lo que a usted le toca, y además hay que ver cuáles son los apoyos que te han dado justamente en la institución para que eso no sea un problema. Pero de eso decir a que te tengo que permitir que no me entregues tareas porque tienes TDA. Y además, ahí hay muchos trabajos que hoy no tengo las referencias que cuestionan que el TDA es meramente una categoría más de corte farmacéutico y con objetivos económicos. No lo digo yo para que no me caigan ahorita. En el suicidio concurren la dinámica sociocultural, las vulnerabilidades individuales, las identidades relacionales y las expectativas familiares y culturales. Y esta es la parte importante, por lo que los discursos normativos, que muchas de las categorías clínicas se basan en discursos normativos, no en realidad en verdadera ciencia, se entrecruzan de una manera compleja y conflictiva. Lo dice Ross y ahí están las referencias, ¿no? Y entonces, me voy ya más rápido porque si no puedo irme enorme. No se erige como consecuencia directa de la depresión o los problemas mentales. Emerge más bien de un tejido complejo de estresores que comprenden desempleo, ruptura de relaciones, drogadicción y emociones lacerantes como la vergüenza y la culpa, entre otros detonantes. Pasó ahorita con lo del COVID, que llegaban de repente a preguntarte, oye, ¿la gente se va a deprimir cuando llegue al confinamiento? Pues claro que sí, pero no porque el confinamiento, sino se va a deprimir porque no tiene trabajo, no tiene seguridad social. Si se llega a enfermar, va a tener que 200,000 pesos en aquí cerquita en Médica Sur, nomás de entrada, si entrabas con COVID. Entonces de repente dices, la verdadera tragedia no es que te ibas a deprimir, esa es una visión clase mediera, de que de repente, ay sí, pobrecito, me voy a deprimir porque voy a estar aquí encerrado todo el tiempo, ¿no? O al revés, cuando ya íbamos a salir, el síndrome de la cabaña, ay. O el otro, el síndrome de, ¿qué? De la cara, no, de que como el de la mascarilla, el síndrome de la mascarilla, que de repente dice, es que como vamos a estar todos así, nos vamos a empezar a angustiar. Quise hacer visco, pero no pude. Por ello, lejos de una etiquetación válida en su caso, también se ha considerado el suicidio como una decisión plenamente ética y racional, como en el caso de Ramón Sampedro, que en la película de Amenábar, Mar Adentro, se representa. De hecho, en la tesis que presentó Sharon Vallejos Berber, que ya seguramente estará ahí viendo esto, se pueden encontrar razones de carácter estético para el suicidio, una forma de fascinación con la muerte y su sentido de la nada, que no puede no gustarnos, pero está lejos de que se imponga como una categoría moral mal establecida. Y ahí empezamos a ver que ya no era tan sencillo. Puede no gustarme, ¿eh? Decir, oye, qué horror, que pues este cuate está loco, ¿cómo que le gusta la muerte y prefiere este sentido del vacío? Bueno, pero en este caso de repente dime cómo sostienes una categoría patológica más allá de está loco, ¿no? En este caso, incluso hasta podría tener un sentido ético y estético, que puede no gustarnos, pero en muchas otras culturas es hasta bien visto, ¿no? Estas culturas donde de repente les voy a citar en Norteamérica, los indígenas Hopi, que de repente a una cierta edad, los abuelos de repente dicen, para no ser una carga para mi comunidad, me mato. Y entonces, pues no es tan sencillo como de repente nos los hacen ver. Pero viene el artículo de Borges, que es el multicitado, todo mundo lo utiliza. Borges, Medina Mora, et al. 2010. En este artículo dice, la encuesta epidemiológica psiquiátrica reportó que 75% de los intentos suicidas tenían algún antecedente de trastorno psiquiátrico. Y aquí la mayoría se basa en este estudio. Pues sí, ya ven, digo, si fuéramos un poquito poperianos, diríamos, ¿por qué no me explicas más bien el 25 y no el 75, no? Falseemos un poco tu teoría. Pero no, se fueron bien tranquilos así con eso, ¿no? Decir, 75 ya lo hicimos, 10-4 ya lo archivo. Y entonces, en este artículo multicitado, al encontrarse este vínculo entre suicidio y patología, sin embargo, las técnicas epidemiológicas de investigación han recibido diversas críticas en cuanto a teórica, metodología y analítica. Ahí está el autor, Chantal Masevi. También Milner, en 2012, realizan una revisión sistemática de estas autopsias psicológicas y encuentran una considerable proporción en que los casos de suicidio no tenían ningún tipo de trastorno previo. Las variaciones se debieron a cómo las condiciones psiquiátricas fueron definidas y medidas,
concluyendo que esta relación difiere en contextos geográficos, a las técnicas de medición y a las diferencias culturales. Para los que estuvimos en consejo técnico en el inicio del COVID, se nos presentó una estadística que decía que estaba aumentando la ansiedad y la depresión. Yo de repente me pregunté, ¿y cómo la miden? Porque en realidad esto de medir ansiedad y depresión no va a ser, oye, ¿estás más ansioso? ¿Estás más deprimido? Sí, así lo midieron. Subieron una encuesta a Google Forms y entonces dijeron, pues sí, 10-4 y el archivo. Así medimos depresión. Perdón. Cualquier persona con mínimo elemento de teoría de la medida sabe que no se puede medir de esa manera este tipo de cosas. Y sin embargo se popularizó. Yo ahorita, por ejemplo, pues ya a los alumnos de SUAYET les estoy diciendo, ya no anden haciendo Google Forms para medir sus variables, ya acabó la pandemia, ya pueden ir a visitar a la gente. Pero todavía tuve ahí un problema con un cuate que decía, no, pero es válido, porque ni siquiera cuate, está estudiando el doctorado. No, pero sí es válido hacer encuestas de Google Forms. Sí, pues cualquier persona, por ejemplo, que haga una encuesta metodológica de opinión, por ejemplo, ¿quién les gusta? ¿Sheinbaum o Lili Telles? Van a ver que van a encontrar una gran diferencia si lo hacen por Google Forms, si lo hacen por Twitter, si lo hacen presencial, si lo hacen casa por casa, si lo hacen telefónica. El método sí impacta. Entonces no pueden llegar y decir, pues aumentó la depresión. Pero si bien es cierto que las personas que tienen una enfermedad mental cometen suicidio, la población sin enfermedad mental es más grande y contribuye más al total de suicidios. No lo digo yo, lo dice Pridmore y vayan y busquen el artículo. Un factor que explica estos datos es que al considerar todas las formas de decepción y tristeza como desorden depresivo, es lo que favorece este tipo de cosas. A ver, pues es que me quedé sin empleo, me divorcié y entonces pues ya nadie me pela. ¿Qué tienes? Depresión. Y me quise suicidar. Pues sí, claro, ahí está depresión y suicidio. Y dices, pues sí, pero ¿y lo otro que le está sucediendo? ¿Qué estás obteniendo al respecto de esto? Pareciera que aún en las situaciones más difíciles y complejas, uno debería siempre poner bonita cara, ¿no? Y hacer así, ¿no? Pero además yo sí tengo que vibrar alto. Otra, Lo y Liu llegan a la conclusión de que las diversas tasas de suicidio registradas en diferentes estudios relacionados con la enfermedad mental se explican mejor cuando se consideran los efectos culturales, sociales y económicos. ¿Por qué? Stengel estima 37%, Wan calcula 61% de relación entre suicidio y patología. En China encontraron una baja tasa de relación, aunque encontraron altos estresores sociales. Maselko y Patel reportan una relación del 37%. Pero al igual que el estudio anterior, reportan altos niveles de exposición a violencia y hambre. Por ejemplo, si el desorden mental es causa de suicidio, Australia tendría 3 veces más desórdenes mentales que Grecia. Y Lituania tendría 3 veces más desórdenes mentales que Australia. Pero no es el caso. Entonces, ¿sí realmente será tan directa esta relación? Y además, si además tenemos el problema que el mismo artículo de Borges lo reconoce, que en México tenemos muchos problemas de esto de la epidemiología y el sistema de salud para establecer estadísticas confiables, yo todavía entonces lo pondré en varias. Esta gran variación de medidas sociales pone acento sobre las fallas metodológicas en los procesos de medición y en la certeza de la afirmación inequívoca entre psicopatología y suicidio. Yo le he dicho varias veces, se dicen bien científicos, pero son bien tramposos a la hora de la hora, porque luego resulta que sus datos ni tan científicos. Entonces, sigue, dudas de la validez del diagnóstico de depresión, ahí están los autores. Perry descorre el velo de otro enigma epistemológico al distinguir no menos de 53 variantes de depresión presentes en la literatura académica. La endógena, la reactiva, la melancólica, etcétera, etcétera. Este vasto espectro, con contornos borrosos y un consenso esquivo sobre su definición, aumenta su sobrediagnóstico. Pues ya por cualquier cosa tienes depresión. Oye, pero es que ya va más de un mes, pues cada quien tiene sus diversos estilos de duelo, ¿no? Y afrontamiento en este sentido. Nosotros en nuestro papel de profesionales ocasionalmente somos atrapados por la tentación de utilizar el término como un cajón, en el que metemos todo lo que pueda ser estado emocional indistinto. Por lo tanto, se hace manifiesto el sobrediagnóstico, que es con frecuencia un producto directo de los propios procesos de definición y el uso estratégico de las herramientas de detección y los enfoques estadísticos.
No lo digo yo, lo dice León San Román, y este escenario es aún más complejo cuando a él se suman técnicas de evaluación de veracidad incierta, como las encuestas telefónicas y las entrevistas estructuradas, que tienen la tendencia a sobreestimar la prevalencia de la depresión. Esto lo dice Sciaga. ¿Quieren ver un verdadero troleo, el inicio de los troleos en psiquiatría? Vean el experimento de Rosenhan, que fue maravilloso. Manda una serie de gente normal a un psiquiátrico para que aparenten ser pacientes psiquiátricos, y los psiquiatras nunca pudieron descubrir quién era el sano y quién era el enfermo. Entonces, cuando publica sus resultados, los psiquiatras se enojan y dicen, a ver, déjate venir, vato, ¿no? Y entonces, mándanoslos de nuevo. Y entonces dice, ok, va, a ver si los pueden distinguir, y replican. Distinguimos ahora el 30% que eran sanos y que estaban simulando. Pues, ¿qué crees? No mandé a nadie. El troleo iniciado en los 70s. Ahí fue, ahí inició, ahí surgió. ¿Ustedes creen que nació con el Twitter? No. Mito 3. La suicidología es una ciencia. Ay, aquí va a doler. Otra vez, el suicidio no es un acto individual ni efecto del desorden psicológico, sino un acto colectivo con historicidad e implicaciones éticas, políticas y sociales. Y aquí el énfasis es sobre las implicaciones políticas y sociales de la afirmación, la suicidología como ciencia. Les recomiendo mucho este libro, que hay, como me han mentado en Facebook ahí, por haber puesto este post, de Cognitive Behavioral Tsunami, donde de repente ustedes, desde la ciencia, se hace una argumentación muy seria de cómo de repente esto de que lo cognitivo-conductual, lo basado en evidencia es lo verdadero y no sé qué, tiene muchísimos problemas, muchísimas controversias que generalmente te dicen, bueno, sí, la verdad es que todo tiene problemas y controversias, pero tu psicoanálisis es pseudociencia. Pues no, es que el psicoanálisis ni le interesa ser ciencia, el psicoanálisis es un paradigma epistemológico totalmente diferente. Y entonces varios libros en este sentido nos dicen, nos argumentan que la ciencia se actúa más como una creencia religiosa. No lo digo yo, lo dice Pavón Cuellar, psicólogo internacional mexicano, que ahí anda dando conferencias por el mundo argumentando justamente cómo la ciencia no tiene nada de científico, que más bien esto le llamamos cientificismo, que es una creencia exagerada. ¿Quiere decir que lo científico es inválido? No, el cientificismo sí, que en este sentido entonces es exagerar la proporción de sus resultados. Y en este libro, por ejemplo, se afirma que lo basado en evidencia es el fetiche de la medición, discute la supuesta racionalidad de la eficacia. Recuerden lo que dice Foucault, para que la racionalidad se sustente, lo único que tiene que hacer es aplastar las otras como irracionalidades, y no puede permitir que entonces otras, porque entonces le quita el poder de ser racional. Y entonces, además del reductivismo del síntoma como una prueba irrefutable de la cura, reflexiona sobre un sistema científico que no es malo, sino corrupto. Ahí vean el libro, no se peleen conmigo. Digo, igual, yo también me peleo. Handbook of Suicide Prevention. Se propone que la suicidología es la ciencia del suicidio y su prevención. Ahí está, ¿no? O sea, expuesto justamente. Y en este caso, ahí me adelanté. Esta potestad de la ciencia y la experimentación incide en que la mayoría de los estudios son de corte positivista lógico, inscritos en el método hipotético deductivo. Hay, como dirían en Malcolm en el medio, hay otros paradigmas, ¿por qué no te nos unes? Esto lo dice Gómez y Cervantes, y las revistas científicas publican estudios epidemiológicos y factores de riesgo con el objetivo de reconocer lo que se asocia al suicidio y al intento suicida. Un caso que lo que ejemplifica es la afirmación del editor de Suicide and Life-Threatening Behavior, que solo las pruebas de hipótesis con pruebas justas, usando métricas válidas y cuantificables, es como el campo de la suicidología avanzará. Es decir, medición objetiva para todos. Sin embargo, la mayoría de los estudios de factores de riesgo no dan la impresión de que no producen conocimiento nuevo o útil. Pues sí, factores de riesgo, pues los que quieran. Predomina la literatura nada más de ese tipo de cosas. Y además, ¿saben por qué? Porque es barato hacer ese tipo de estudios. Muy barato hacer ese tipo de estudios. Te agarras una población, buscas las medidas, las publicas y tú vas contento y feliz a tu universidad a decir, mira, pero la población queda totalmente intocada. Por eso me encanta ese meme del niño negrito ahí africano que está viendo a una mujer ahí grande blanca y le dice, ¿qué? Y después de tu investigación mi vida va a ser mejor. Y esa vez, nomás para decirles lo impactante que fue ese meme, en el 2011, cuando era coordinador de psicología social, organicé un congreso alrededor de esa pregunta. Las preguntas de la sociedad a la ciencia, a la psicología social, porque tenía mucho sentido, es cierto. Llegamos nosotros los investigadores, los medimos,
Gracias, todo, qué buena onda. Llegas a tu universidad, ahí reportas y dices, miren, ya ven qué bonito soy. Mientras que la comunidad queda totalmente intocada. Esa es una falta de ética espantosa y lo hemos normalizado y naturalizado. Ya casi acabó, ¿eh? Las escalas para estimar el riesgo suicida tienen una alta tasa de falsos positivos y negativos, Álvarez y Fontanella, y no demuestran de forma inequívoca la relación entre riesgo y suicidio. En realidad nos topamos con resultados que parecen contradecirse entre sí, a menudo se interpretan como el efecto de una variable presente o ausente. Por lo tanto, se vuelve esencial reconocer que el contexto es un actor principal en este tema. De no ser así, nos enfrentamos a un conocimiento que es local, evanescente, fragmentado y supereditado a escalas e inventarios que pasan por alto el hecho de que la experiencia es una construcción y juega un papel esencial en la vida de las personas. Murray y Chamberlain, ahí están las citas. Y otro problema que tenemos muy serio, la difusión de esto en los medios de comunicación. Este es el de Índigo, pero también tenía unas notas de la Gaceta UNAM, donde decían, aumento de los suicidios infantiles, los adolescentes se están suicidando más. Pero además recuerden ustedes, ¿cuál es el objetivo de un medio de comunicación? ¿Decir la verdad o llamar la atención? Pues claro que llamar la atención. Entonces luego los titulares no corresponden a lo que realmente sucedió. En lo del COVID sucedió muchas veces, que decía, más personas se suicidan ahorita por el COVID. Estamos hablando del 2021. Y yo, por ejemplo, que sigo mucho las estadísticas en ese sentido, dije, ¿cómo le habrán hecho si estas estadísticas internacionales tardan como 3 años en elaborarse y en tiempo de COVID acaban de sacar la nota? Y dije, ¿cómo le habrá? Y entonces me pongo a investigar, me meto a la nota, y lo que dijo la OMS no es lo que decía la nota de proceso, por cierto, me acuerdo, era una nota de proceso. La nota de proceso decía, han aumentado los suicidios por el COVID. Y lo que realmente dijo el vocero de la OMS es, en este tipo de circunstancias y situaciones es probable que aumenten los suicidios. Pequeña diferencia. Y encontramos justamente este problema. Existe una tendencia a emitir alarmas basadas en estadísticas impactantes. Ahí viene la nueva enfermedad, la nueva pandemia. Y pues, ya voy saliendo de una y voy entrando otra. Dios mío, ya no puedo, sálvame, ¿no? Pero hay algo ahí que también nosotros andamos consumiendo ese tipo de información. Basado en alertas de peligro sobre la gravedad creciente de un fenómeno que necesita atención inmediata, y es cierto que en muchos casos la situación es preocupante. Sin embargo, es crucial que contextualicemos los datos. Esta nota de que los suicidios aumentaron en un 12% de la pandemia, vamos a contextualizarlos. ¿Cuál es la tasa promedio en el mundo de suicidios? Como 10.4. ¿Cuál es la tasa de suicidios en México? 5.6, 5.8 creo que ha subido. Es decir, estamos por debajo de la media. Sí, somos medio masoquistas. Aunque es cierto, y ahí sí le doy la razón a Borges, que estábamos antes en 2.4 y con el tiempo se ha aumentado y hasta se ha triplicado. Eso es cierto. Entonces sí hay que atenderlo. Pero cuando te dicen aquí, han aumentado 12% los suicidios infantiles y juveniles, ve uno las estadísticas. Y por supuesto que es una tragedia, pero hay que contextualizar. En ese año habían medido, un año antes, 1,000 suicidios de jóvenes adolescentes. El siguiente año, la estadística eran 1,100. Es decir, solamente eran 100 personas más que se habían suicidado en un contexto muy difícil y muy pesado de COVID, de pandemia, de problemas para encontrar trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, era hasta esperado. Pero que cuando empezaron los titulares, la nueva pandemia, los suicidios juveniles. ¿Cuántos suicidios hay más o menos alrededor en México al año? 6,000. Sí, es una tragedia. Pero ¿saben ustedes que en China son 200,000? Que en Estados Unidos son 50,000, 80,000. Y así, por ejemplo, que en países los más industrializados está muy por encima. Que en Europa la media, la tasa es de 14%. Es decir, en este sentido, ya cuando pones los datos, de repente dices, este dato es tendencioso y la forma como lo cabecean es con la intención de llamar su atención, pero no realmente de informarlos. No están siendo informados, están siendo asustados. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación. Es importante recordar que el objetivo principal de los medios de comunicación no es informar, sino atraer la atención y vender. Los trabajos de investigación a menudo además concluyen con recomendaciones dirigidas a las autoridades responsables, instándolas a implementar programas de prevención, una recomendación que sin duda merece consideración. No obstante, suelen quedarse en este punto. Esto lo hice en un análisis cuando di otra conferencia sobre artículos sobre COVID,
Y era interesante porque además no lo dije yo, ya alguien se me había adelantado y había publicado. La mayoría de los artículos de COVID dicen, encontramos que la gente está más ansiosa y depresiva. Esperamos que eso funcione para que las autoridades tomen las medidas importantes. Bueno, pues así hasta yo puedo ser científico. ¿Cómo no soy SNI, la neta? Pues ya, sí, yo la verdad soy inmenso por no ser SNI. No obstante, los que en las introducciones a menudo discuten, y no voy a meter ahorita con ese tema, porque a lo mejor nunca me lo van a dar, son condiciones socioculturales, económicas de violencia y exclusión que crean escenarios propicios para que cualquier estudio epidemiológico tenga sentido. Para hacerlo, es necesario trascender el marco empirista y abordar aspectos como la historicidad, los modos de vida y los sistemas ecológicos. No lo digo yo, lo dice Braille 2010. Otro dato interesante, el extraño caso del reporte de la OMS sobre suicidios. El padrón predominante para presentar los resultados suele ser la tasa de suicidios de personas por cada 100,000, lo cual puede distorsionar la perspectiva del fenómeno, porque cuando ven la estadística, crea la ilusión de que Sri Lanka y Lituania albergan un grave problema de suicidio al ocupar las primeras posiciones en las estadísticas, porque esa comparación es persona por cada 100,000. No obstante, estamos hablando de esto que les estaba diciendo, de 4,000 personas y 1,000 personas, respectivamente. Mientras que en China, aquí están los datos, se registran 287,000 suicidios al año. Digo, sí es cierto que son un friego también más de nosotros, pero comparen, en este caso, ya no por estadística comparativa, sino por número de personas. Es una verdadera tragedia, 287,000 personas. En India 135,000, en los Estados Unidos 67,000, en Rusia 28,000, en Japón 25,000 y en México 6,000. O sea, vamos a tomar entonces la correcta proporción del fenómeno. Cuando se reporta generalmente, y eso me llama tanto la atención, vale la pena detenernos a reflexionar sobre el patrón establecido para informar sobre la prevalencia de suicidio, ya que no permite observar otra faceta de la tragedia si contamos simplemente el número de individuos. Es interesante notar que los países con mayor cantidad de muertes por suicidio son también aquellos que se encuentran en avanzados procesos de industrialización. Es decir, nunca van a ver un resultado que diga China, Rusia y bueno, China ahorita ya sí, pero China, no, Estados Unidos y Japón y Alemania son los que concentran los mayores suicidios en el mundo. No van a ver una nota así por la OMS. ¿Por qué? Pues la OMS tiene interés político, no se va a quemar frente a sus propios organismos. Va a decir, mira, Sri Lanka y Lituania están muy fregados, pobrecitos, vamos a ayudar. Les llevamos unos cascos azules. No hay evidencia definitiva que demuestra que una estrategia específica es más efectiva en la reducción de muertes por suicidio que otra. Ahí sí tengo muchas anécdotas y cosas que contarles, que hasta de luces azules y una recomendación que se hizo desde aquí de la Facultad de Psicología a una estación del metro que, bueno. En lo que respecta a las intervenciones preventivas, es habitual encontrar el panorama general de investigaciones que evidencian limitaciones en el diseño experimental, tales como la ausencia de grupos controlados de forma aleatoria, la no utilización de evaluaciones ad hoc, la descripción insuficiente de los programas y carencia de procesos de evaluación. Es decir, dentro de la categoría de basado en evidencia, entrarían entre C o B, si bien les va, y a veces hasta D. Los estudios tienden a centrarse en pacientes de alto riesgo, pero se ignora su impacto en población de bajo riesgo, que también presenta incidentes de suicidio. Entre otras deficiencias encontramos la escasez de psicoterapia dirigida a poblaciones vulnerables, incluyendo a los adultos mayores. Además, no se realizan estudios de réplica esenciales para conocer el impacto en otros contextos. Es decir, tenemos el nivel de evidencia de lo más bajo y, sin embargo, pensamos que eso es con lo que tenemos que seguir trabajando. En cuanto a otras limitaciones metodológicas, y además porque es lo que predomina, porque es barato hacer eso. O sea, basta con que ahorita les haga un cuestionario y ya tengo mis datos hasta para doctorarme. En cuanto a otras bueno, son poquitos, pero bueno, algunos resultados sí funcionan. Existe una falta de consenso en los términos empleados. No se desarrollan manuales de implementación y se tiene un poder limitado para detectar los efectos del tratamiento. A todo esto se suma el alto riesgo de sesgo debido a la naturaleza especializada de la población a la que se dirigen estos programas. Por ello, cuando decimos que la ciencia afirma, lo deberíamos de tomar con un muy sano escepticismo. Y entonces, ausencia de investigación con métodos diferentes al positivismo lógico del fenómeno en México. En un estudio con notas suicidas y escalamiento multidimensional se encontró que la población mexicana
nada más hay un estudio que encontré, bueno, en ese entonces, expresa menos objetivos para vivir, asumiendo un contexto social que no cuenta con promisorias expectativas de futuro de vida y laboral. De igual manera, conforme avanza la edad, emergen mayores problemas de índole económica y sanitaria. Esto es un dato importantísimo para México si tomamos en cuenta que somos uno de los países con mayor desigualdad socioeconómica en el mundo y el tercero de América, antes de Estados Unidos y Chile. Se hace imprescindible la adopción de perspectivas contextualizadas en la población mexicana y con otros grupos vulnerables. Es decir, una cosa es que esté triste, pero si en la sociedad no tengo de repente también expectativas para desarrollarme, para tener una casa, para tener un trabajo, pues llegamos, está deprimido. Escucha, y es necesario entonces la escucha de las narrativas, nos dice Gavin y George Rogers. Postulan que se podría recabar una riqueza de datos si prestáramos atención a las narrativas de los sujetos que han contemplado el suicidio, así como la de aquellos cercanos a ellos, e incluir en un entramado de significado las constelaciones vinculares y emocionales, ofrecería un acercamiento al fenómeno desde la perspectiva de los propios actores, ya sea en un enfoque multi, inter y transdisciplinar. A pesar de ello, aún son escasas las investigaciones cualitativas, tales como los estudios de caso, la fenomenología, la hermenéutica, la teoría fundamentada, los métodos biográficos y la etnografía. Por ende, se torna imperativo el desarrollo de estudios pioneros en este ámbito. Lo dice Gómez y Cervantes en el 2015. Como diría Pablo Fernández, ¿no? Estamos harta de tanta inteligencia y tan poca sensatez. Ahora sí, para cerrar. Observaciones finales. Debe considerarse entonces que más que atender a personas con factores de riesgo es necesario atender los contextos donde se producen, ya que puede ser una forma más eficiente de disminuir la tasa de suicidio en poblaciones vulnerables. Está la famosa nota de Daniel Purás, vocero de la OMS, que decía, más que medicamentos y terapia, lo más importante para la salud mental es la equidad y la justicia social. Pues claro, si no tienes equidad y justicia social y dices, y además vives sin estresores, sé feliz, vive la vida bonito y todo eso, pues por supuesto que no tiene sentido. Sin embargo, así se nos educó a pensar como psicólogos durante muchos años. Y en este caso, rehabilitar en esta nueva perspectiva de salud mental desde la inclusión social significa también fortalecer y garantizar el acceso a los derechos de la ciudadanía, al ejercicio progresivo de estos derechos y a la capacidad de promoverlos y reconocerlos. Se debe ahora entender que la salud no es la meta, sino los medios para el paciente colectivamente vaya en encuentro de objetivos significativos de vida. Por supuesto, esto es un enfoque totalmente diferente. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo, Ricardo? Bueno, pues hace poquito en una universidad, que ahorita no voy a dar el nombre, agarran y me dicen, no, es que López Obrador, y salió incluso la nota en Aristegui, López Obrador va a destruir también los psiquiátricos, y qué horror, qué espanto, ya ven, entonces, ¿cómo es que votamos por ellos? Ay, esta universidad de derecha. Y resulta que de repente, yo ya que venía dando seguimiento al caso, me di cuenta que no era por López Obrador, sino que era una política que desde el gobierno de Peña Nieto se estaba construyendo para poder implementarse y que viene de la Organización Mundial de la Salud, cambiando el paradigma que nosotros tenemos del confinamiento para el paciente psiquiátrico para llevarlo justamente a otro modelo comunitario. Es decir, no es López Obrador, sino es la tendencia mundial que ya se está aplicando en España, en Brasil, en Canadá, y que apenas en México se está empezando a implementar. ¿Qué quiere decir? Quítales el confinamiento, ya no los metas al psiquiátrico. En el psiquiátrico nunca los curabas, al contrario, los estigmatizabas y les quitabas habilidades sociales. Entonces vamos a trabajar un modelo mixto comunitario y únicamente lo recibimos ahora en un hospital en el caso de atención primaria. Ah, ok, bueno, entonces es otra forma de trabajo, pero salieron López Obrador y salió la nota ahí con Aristegui y todo esto. Pues por supuesto que reaccionamos a nuestros preconceptos, prejuicios y la información que tenemos en ese momento. Entonces, si ustedes me dicen, Ricardo, pero es que ¿quién dice que así se tienen que cambiar? Pues ni siquiera yo, la OMS es la que le está diciendo. Y miren que si es una organización muy de derecha, ya ver lo que pasó ahorita con las vacunas de COVID, en vez de favorecer la distribución equitativa en el mundo con las vacunas de COVID, se hizo mensa y los que primero recibieron las vacunas fueron los países ricos. Entonces hay muchas cosas aquí que cuestionar. Ya voy. Haslam, bueno, esto también es lo mismo. Se recomienda perspectiva, investigación, acción participativa y constructivista que pueden explorar explicaciones culturales, sociales y políticas del suicidio a partir de los propios sujetos de la microinteracción.
Técnicas de este tipo son el digital storytelling, el mapeo de comunidad, lo que permite generar formas de representación de la comunidad, y estos programas deben de ir aparejados al trabajo de cambio de contexto y políticas que permitan un mejoramiento de las condiciones sociales. ¿Para qué actuamos? Y desde ahí proponer una reflexión más amplia sobre la educación de los servicios de salud que sin acceso a los apoyos sociales aumentan los riesgos de continuar con el sufrimiento físico y emocional. Koegler. Y no es incluir, porque esa es otra, ¿no? No, sí, yo sí incluyo lo social en mis variables. No, yo sí soy multifactorial. No tiene que ver con que, yo sí hago investigación e incluyo lo social. No, yo soy neurosocial. No, es una propuesta epistemológica diferente al modelo hegemónico del positivista lógico, es decir, pensar de otra manera la psicología. Y por eso yo uso siempre esta frase de Maine Coes que dice, lo he dicho 1000 veces y lo repito, la psicología sin perspectiva de justicia social solo busca adaptar a las personas a los contextos normativos, incluso si eso implica mantenerlas en situación de opresión, exclusión y violencia. Y termina diciendo, la salud mental es política siempre. Debía haber sido así originalmente. Y tengo más citas en ese sentido. Y como señala Bertz, nos encontramos ante un cambio de paradigma en la investigación en psicología clínica y de la salud. Y la investigación en suicidio requiere más que nunca trabajo de otras metodologías, otra perspectiva. Es necesario conocer cómo se posiciona subjetivamente un sujeto frente a su entorno, al lenguaje y a sí mismo. Romper con el ciclo del experto que impone un saber y que el conocimiento y las soluciones vengan de quien las vive, porque queda claro que la población en riesgo o los mismos sujetos que han intentado suicidarse, por definición disciplinar, nunca se les ha otorgado voz en el tema. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. Bien, bueno, por el tiempo nos vamos a ajustar a una pregunta que tenga el auditorio. Si alguno desea participar, por favor levante la mano. Está interesante porque me tocó el corazón. Es una persona que de repente trabajé con ella, la ayudé a salir justamente de estos contextos de violencia y como justamente había tenido ideación suicida, había estado en este tipo de problemáticas, dije, quiero obtener la opinión de una persona que de repente pues estuvo muy cercano en este tipo de problemas, lo vivió de forma de viva voz. Entonces le quise preguntar, oye, esta va a ser mi presentación, dame tu opinión. Y lo que me escribió no lo tengo aquí. ¿Se borró? ¿Qué menso? Bueno, ahora sí de lo que recuerdo. No sé por qué se borró ahorita. De lo que recuerdo ella decía, varias veces de repente venían los terapeutas y lo primero que hacían era clasificarme y después de la clasificación me mandaban pastillas. Pero nunca las llegué a tomar, afortunadamente. Pero lo que era importante es que yo no tenía voz en lo que me estaba pasando. En realidad lo que yo sufrí era un contexto de violencia, donde frente a una relación problemática, una relación de violencia física, psicológica, no tenía escapatoria, no tenía contacto con familiares, estaba cortado de medios económicos. Por supuesto entonces que tenía yo la cercanía con el suicidio. Y hasta el momento de que de repente llegué con una persona que me empezó a dar voz, que me empezó a escuchar, empecé a entender que en realidad no es que me quería morir, lo que quería era liberarme y no sabía cómo porque no tenía nadie que realmente no tenía medios para poder salir justamente de esta situación. Y gracias a eso, hoy en día pude reconocer, y ahora reconozco en mis pacientes, porque ahorita también es terapeuta, ahora reconozco en mis pacientes, nunca de los que me han llegado, nunca alguien me dice, tengo ideación suicida o estoy deprimido. ¿Cómo te va en la vida? ¿Me va bien? Pues todo bien, no sé por qué tengo eso. Siempre te terminan diciendo, pues porque fíjate, estoy siendo violentado por esto, no tengo trabajo por esto, no sé mantener a mi familia por esto, perdí mi trabajo, ya no tengo Entonces
Pues, ¿qué quiere decir? Que el problema no es una depresión. Estamos nosotros dando una atribución falsa a un problema que tiene que ver más con otro tipo de concepciones. Entonces tenemos que caminar en ese sentido, me parece, hacia la equidad y la justicia social. ¿Y cómo deberían de ser las intervenciones? Para cerrar esta idea también, una paciente que de repente agarra y me dice, es que me siento muy mal, tengo ideación suicida y todo esto, porque la violencia en la familia y todo esto. Y tú como psicólogo estás de, ay, pues sí, a ver, ¿qué se siente vivir así? Platícame. Y no, por supuesto que no, lo que tienes que empezar a hacer es administrarte también, salirte de tu papel de terapeuta y empezar a apoyarla con recursos institucionales, sociales. Por ejemplo, ayer estuvo padre, ¿qué fue ayer o el lunes? El lunes, sí, ayer, de repente una alumna me dijo, porque les platiqué del caso, y me dijo, no te preocupes, si por algún momento ella necesita salirse y no tiene un lugar donde ir, porque además es extranjera, necesita salir si no tiene un lugar a donde ir, que caiga conmigo, yo la recibo. Entonces ya empiezo yo a construir un sistema de apoyo alrededor de ella para que entonces sea mucho más sencillo para ella salir, porque efectivamente uno de los grandes problemas es que como de repente no tiene estos recursos, pues entonces no tiene posibilidad de salida. Su problema no es el suicidio, perdón. Su problema en este caso es básica y exclusivamente que está viviendo un contexto de violencia y que todo el mundo se está desentendiendo. Eso era lo que quería terminar. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, para dar voz un poco a las personas que nos escribieron en el chat, preguntan sobre referencias bibliográficas que pudiera recomendar o cómo puede obtener las que mencionó. Bueno. Yo el libro con el que empecé a entrar dentro de este mundo amplio, gigantesco, del cual desconocía, se llama Suicidología Crítica o Critical Suicidology, que está, por ejemplo, el autor es White. Pero justamente anticipándome a eso, yo escribí un material didáctico con todo este material, con todas estas referencias y todo esto que debería de estar disponible, pero no lo está. Entonces, quien quiera ver el material que yo escribí, con toda esta información, se pueden meter ahí en mi Facebook, Ricardo Trujillo Correa, y ahí es la primera liga, y la acabo de poner justamente pensando que no iba a estar disponible. Y con esa información, desde ahí se puede elaborar, me parece que un muy saludable debate que nos permita desde la honestidad también y humildad del psicólogo, porque eso a veces no es muy común, desde la honestidad y humildad del psicólogo también a replantear un poquito la manera como constantemente hemos estado revisando este fenómeno y que nos permite en este caso una forma diferente de abordarlo. Y terapéuticamente creo yo que tiene mucho más sentido y es más exitoso acercarle recursos a la persona que nada más agarrar y decirle, pues estás deprimida y busca atención médica. Y algunos dirán, bueno, evidentemente, ¿cómo es que entiendes y conoces estas perspectivas? Pues por haber sido coordinador del área de psicología social me metí mucho en estos temas y me di cuenta justamente que a veces los apoyos sociales, el trabajo comunitario, las redes de apoyo que se construyen en mujeres son muchísimo más poderosas que cualquier tipo de intervención terapéutica. Porque efectivamente, cuando estoy hablando del caso directo de las prácticas de la coordinación de psicología social, donde detectaron contextos de violencia muy fuertes contra las mujeres, en el momento que entraron los psicólogos sociales y empezaron a armar entre ellos redes de apoyo para que las mismas mujeres se apoyen, la violencia de género disminuyó así. ¿Por qué? Porque entonces no es lo mismo violentar a una mujer que está solitaria, sin recursos y además aislada de su contexto social, a de repente intentar violentar a su misma comunidad que también la está defendiendo. Me parece que por ahí deberíamos de ir, y insisto, no soy yo, la OMS es la que está empezando a proponer este tipo de perspectivas, entonces recomiendo mucho que vayan también informándose, tomando más atención. Jim Vanos es otro autor también importante, y métanse ahí al Facebook, Ricardo Trujillo Correa, ahí estoy, luego ahí está el material, lo pueden descargar. Muchas gracias por su respuesta. Desafortunadamente hemos llegado al final de la ponencia. Agradecemos al maestro Ricardo Trujillo su presencia el día de hoy, a ustedes, el público presente en el auditorio y a quienes nos acompañaron en el canal de YouTube. Gracias a UDEMAT por el apoyo con la transmisión. Los invitamos a seguirnos en la página de Facebook Coordinación de Psicología Clínica UNAM y en el canal de YouTube UNAM Psicología UDEMAT. Los esperamos el martes 30 de mayo a las 12 horas con el tema La continuidad entre el desarrollo del lenguaje oral y escrito en los años preescolares. Gracias por su atención. Hasta pronto.